Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a un conversatorio más del Programa Integral de Estudios para el Cuerpo y el Movimiento que desplegamos en Casa Verde. En esta ocasión, el título de nuestro conversatorio es Bases biomecánicas para el movimiento, y pues tenemos la oportunidad y el honor de tener aquí a Carmen Carballo, que es una, bueno, gran amiga nuestra, y voy a tomar unos minutos para hacer la debida presentación. ¿Te parece, Carmen? Sí. Ya si algo se escapa, pues tú lo acrecentas, ¿va? Ok. Carmen González Carballo es terapeuta de movimiento y de terapia manual, bailarina egresada de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, psicoterapeuta corporal biodinámica por el Centro Biodinámica México y música en el Coro Acardenchado. Fue becaria del FONCA en 2010, en el 2008 en el Foro de Creadores Escénicos. Ha bailado en foros y festivales dentro de la República Mexicana, en Cuba y en Suecia. Fue parte del equipo de la clínica King Medical por 6 años, formándose con maestros de la Escuela Internacional de Terapia Física y otros en temas como mobility, neuropedagogía para el movimiento, activación neuromuscular, etc. Actualmente colabora en el estudio IAM junto con el entrenador Antonio Trujano. Es creadora del taller Anatomía para el Movimiento con bases terapéuticas y biomecánicas, el cual está dirigido a todo público. Bueno, yo hace unos meses tuve la oportunidad de tomar este taller y quedé francamente encantado con la forma en la que Carmen aborda todo el conocimiento relacionado con la biodinámica y la biomecánica. Entonces, nada, pues es un lujo tenerte por acá. Te cedo un poco la palabra por si quieres acrecentar tu presentación y comenzamos con la conversación. ¿Te parece? Va, sí, pues muchas gracias. Gracias por la invitación, está increíble. Y bueno, vamos a hablar sobre la biomecánica, hablándolo desde nuestras disciplinas, porque en realidad la biomecánica pues es algo que está intrínsecamente en todo ser humano, ¿no? Entonces la biomecánica vamos a definirla como una rama de la medicina deportiva que estudia los tejidos, los huesos, músculos, tendones, ligamentos, fascia, como un sistema mecánico para generar movimiento. Entonces, justo Luis me proponía lanzar algunas preguntas y que podemos empezar por ahí. Podemos empezar a tirar ideas sobre qué es movimiento. ¿Alguien quiere como soltar alguna idea? O hasta una definición así wikipediosa. Bueno, pues yo sin animarme a ir a Wikipedia, tratando de articular una definición así a bote pronto, podría entender el movimiento como una confluencia de procesos que nos permiten activar una secuencia de mecanismos que nos hacen habitar el espacio, ¿no? En términos del movimiento dentro del cuerpo humano. Ahora, en una onda mucho más metafísica, pues el movimiento es absolutamente todo lo que ocurre, ¿no? La vida misma. Sí, sí, total. Pues en un sentido estricto, el movimiento es el desplazamiento de un cuerpo o un objeto en el espacio. Y que el movimiento, cuando lo vemos desde una disciplina física, por ejemplo, vamos a hablar de patrones muy generales que están compuestos de pequeños patrones. Es ahí donde entra la biomecánica, porque la biomecánica nos va a enseñar cómo nosotros podemos
usar la fuerza, las palancas, el equilibrio para poder lograr objetivos específicos. El movimiento es necesario en la vida porque responde, digamos, es la herramienta, tanto, vaya, es lo que nos mantiene vivos, como decía Luis también. O sea, un organismo que no se mueve, empezando desde la peristalsis, por ejemplo, desde el intestino, pues no digiere y no hace los procesos metabólicos que necesitamos y no llega, o sea, no sobrevive, ¿no? Entonces el movimiento es la herramienta que nos permite realizar los deseos y las necesidades, ¿no? O sea, nos movemos por necesidades y por deseos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de disciplinas físicas, como hablaba, hay una fisioterapeuta australiana que se llama Joanne Elphinstone, que me gusta mucho cómo ella lo articula esto. Habla de que el cuerpo es como una orquesta y el movimiento es como una sinfonía, vamos a pensarlo así. Entonces, el cuerpo, sus diferentes partes son los instrumentistas, por ejemplo, o son las secciones. Entonces vamos a pensar que las piernas, por ejemplo, son la sección de viento y los brazos la sección de cuerdas y no sé, el tronco la sección percutiva y demás. Y él o la directora de orquesta es el cerebro. Entonces, el movimiento a mí me gusta mucho pensarlo así también, y así lo comunico en mi taller. Es el cerebro expresándose de forma visible. Entonces, el movimiento es el resultado de todas estas partes que están operadas por el sistema nervioso, el cerebro, la médula y los nervios periféricos. Entonces, ¿por qué es importante, yo pienso, considerar la biomecánica como parte de nuestro conocimiento sobre el movimiento? Por varias razones. Una es que nos permite cuidar mejor de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque si sobrecargamos estructuras, lo que va a pasar es que se van a dañar. Por ejemplo, hemos escuchado tal vez todos este tema de que, no sé, como a una persona tal vez que no hace ejercicio y empieza a correr y dicen, pero es que te vas a desgastar las rodillas, no corras. Y el tema no es no correr, es aprender a correr. Porque definitivamente a lo largo de nuestra vida va a haber un desgaste. Y ese desgaste lo tenemos todos, así, en mayor o menor medida. Si nos truenan de pronto algunas articulaciones, las rodillas, probablemente tengamos un poco de desgaste. Pero así, o sea, si nos hiciéramos todos resonancias magnéticas, seguro tendríamos todos desgastes. Incluso podríamos tener hernias y no lo sabemos porque no son sintomáticas. Entonces, ¿para qué nos sirve, digamos, que cada sección de esa orquesta sepa bien lo que tiene que hacer? Esté relacionada con su instrumento, sepa la cantidad de aire que tiene que lanzar, por ejemplo, para una sección de viento, sabe la cantidad de presión que deben de ejercer para tocar una cuerda, para que la vibración dé la nota. Entonces, ¿por qué hace todo esto? Si lo pensamos así como una sinfonía o como una pieza de música de lo que sea, vamos a escuchar algo que ya que ya puede ser arte incluso, ¿no? Como una sinfonía o una pieza de danza o lo que sea, pero que partió de una mecánica. Si una parte falla en eso, si se les cayeron las partituras a los del viento y ya no se acordaron que seguía o lo que sea, pues va a haber una falla y ya no se va a dar el resultado. Y en el cuerpo es aún más
más peligroso, digamos, ¿no? Porque pues ya, o sea, si en ese contexto a alguien se le cayó la partitura y no supo qué hacer, pues bueno, ya igual y están en una función y el resultado está fatal, pero tal vez nadie se lastime. En el cuerpo sí. En el cuerpo, si no usamos las partes adecuadamente, podemos lastimarnos. Y más si pensamos desde, por ejemplo, la velocidad, ¿no? Cuando ejercemos movimiento, cuando estamos en movimiento, cuando estamos corriendo, por ejemplo, hacemos una improvisación o lo que sea, estamos a cierta velocidad, también depende, ¿no? Depende de a qué velocidad estemos y demás. Pero si no hay una coordinación de las partes adecuadas, entonces la estructura realmente puede dañarse, ¿no? O sea, sabemos y seguramente todos aquí pues han pasado por lesiones de algún tipo o como malos momentos, ¿no? A veces puede ser porque no supimos gestionar la fuerza, no supimos dónde caer, hay variaciones en el ambiente que no pudimos gestionarlas, ¿no? Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, en esto como, no sé, una señora que tiene un bochito, así tiene un Volkswagen, y que el bochito anda tal vez a 40 kilómetros por hora. Entonces va la señora así, y va así su bochito lentamente, y de pronto choca, y no traía cinturón. Y lo más que puede pasar es como, oh, y ya, no pasó gran cosa. Pero si pensamos, por ejemplo, en un coche de Fórmula 1, que va a unas velocidades así impresionantes, y no trae cinturón, y choca, eso va a ser bastante peor y muy dramático. Entonces, vamos a pensar que en el movimiento, por ejemplo, si ejercemos una gran velocidad y las partes no están haciendo su trabajo, puede pasar algo así. Entonces, esa es un aspecto que veo de conocer las partes. Conocer las partes para entonces poder gestionar nuestras fuerzas adecuadamente, poder gestionar las palancas de mejor manera, poder equilibrarnos igual de mejor manera, ¿no? Usar nuestros mecanismos, todo de mejor manera. Entonces, esta es una función, ¿no? Por ejemplo, la prevención. Y otro aspecto que a mí me parece también interesante últimamente es la posibilidad también de esto, por ejemplo, de cómo mover las partes de manera individual, digamos, cómo se mueve mi tobillo, cómo se mueve mi rodilla, cómo se mueve mi cadera, y tener control de eso. Ya en un contexto incluso de improvisación, si estamos hablando de generación de movimiento, por ejemplo, también me parece una buena manera de entrar, que es una de tantas, ¿no? Podemos entrar ya sabemos que por imágenes o por sensaciones o por música o lo que sea. Dice que el tiempo restante de la reunión es de 10 minutos. ¿Todo bien con eso? ¿Te pareció ese mensaje? Qué raro. ¿A usted no? ¿No te pareció a ti, Cata? No, a ninguno de nosotros nos apareció. ¿En serio? Bueno, Sí. si me saca, Bueno, vuelvo a entrar. supuestamente no tendría que pasar, pero si nos saca, volvemos a entrar. Todo bien. Bueno, A mí también me apareció eso, pero como no es una cuenta mía, tengo que, ¡ay no, qué pena!, resolverlo. no pasa nada. Sigamos y ya si se acaba. Eso, pues volvemos. sí, mientras yo aquí Va. intento resolverlo. Gracias. Okay. Así. Si estamos pensando, por ejemplo, en generación de movimiento, también esa me parece una buena estrategia de exploración. O sea, esa ha sido como algo que me ha interesado últimamente a mí. Como en función de realmente cómo se mueve mi cuerpo, pero desde la base. O sea, no desde mi capacidad que ya sé que tengo, ¿no? O sea, si yo no pienso en nada y empiezo a moverme, va a salir algo.
Pero la cuestión es, ¿realmente sabemos cómo se mueven las partes de manera así anatómicamente funcionales? En la educación en general de danza o de las disciplinas físicas, a veces no lo sabemos. O sea, hasta que no me metí a investigar sobre esto y a trabajar desde la terapia física, pues realmente no lo sabía. Entonces, cuando empecé a conocer más sobre esto, dije, pues, o sea, más bien eso yo creo que es algo que todos deberíamos de saber. Entonces, o sea, por ejemplo, ¿cómo se mueven los omóplatos? Porque, no sé, nos han dicho muchas veces, yo sé que esto es desde una perspectiva muy clásica, ¿no? De la danza clásica, por ejemplo, ¿no? Pero como clava los hombros hacia abajo y entonces haces tu cambreo o lo que sea, pero si haces eso, entonces se bloquea el movimiento del hombro. Si lo haces así tal cual, como presiona hasta abajo, se bloquea la respiración. Pero realmente, ¿cómo? ¿Cuáles son los movimientos de mis omóplatos, por ejemplo? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo eso conecta con mis brazos? Porque es importante tener un buen movimiento de omóplatos para tener una buena función de los brazos, ¿no? Entonces, sí, o sea, pensar en investigar sobre cómo se mueven las partes y en función de eso generar movimiento, a mí me parece una buena manera también de generar algo. ¿Alguien quiere sumar a estas ideas? No sé, tal vez alguna experiencia con respecto a esto. Sí, quizás yo quisiera, digamos que abonar un poco a lo que estás diciendo, Carmen, porque pues como seguramente a través de Luis lo has sabido, esto de, digamos que el estudio biomecánico también es algo que nosotros procuramos de alguna manera quizás más empírica, no tan, digamos que formal dentro del formato de educarnos bajo, digamos que un curso, un diplomado o algo así como más institucional o más formal, por así decirlo, pero de alguna manera pues sí, basándonos un poco en las experiencias que cada uno de nosotros ha tenido, pues literalmente me parece que todo lo que dices es bastante importante porque siento que muchos de los bailarines o las personas que nos hemos dedicado a desempeñar una carrera como la danza, hemos tenido que vivenciar la problemática de utilizar, por así decirlo, no sé si es el mejor verbo, la mecánica de nuestro cuerpo de una manera que quizás no es correcta, tipo lo que estás diciendo que es que la rodilla no funciona así. Entonces, ¿por qué habría que hacer movimientos o por qué habría que enfocar una educación corporal del movimiento hacia una práctica que no es o de una manera que no es, ¿no? Y eso, digamos que indudablemente ha traído consecuencias en muchos de nuestros cuerpos con lesiones en menor gravedad o mayor gravedad, con consecuencias mucho más graves o no, ¿no? Entonces, también me parece muy importante, pues, no sé, como, digamos que identificar también que todo esto del estudio del cuerpo es como un campo también muy amplio e infinito, ¿no? Porque, no sé, de repente uno alcanza a tener unas intuiciones sobre una articulación muy puntual como lo es la rodilla, digamos que es una experiencia ahorita para mí latente, ¿no? De que es una articulación muy sensible, que es muy puntual en la danza, por ejemplo, que puede, digamos, que sufrir unas lesiones a muy temprana edad por la práctica, mala práctica, pero luego, digamos, que uno se da cuenta que uno lleva 10, 12 años en la danza o estudiándose en eso y aparecen otras situaciones de las rodillas que uno dice, bueno, pero pucha, o sea, como que se supone que yo sé cómo funciona, sé que eso no se debe hacer, sé que no voy a permitir que una persona, no sé, se pare en mi rodilla o me aplaste, o bueno, como una cosa también de la conciencia y el control del peso en este tipo de articulaciones que son tan importantes y de repente digamos que aparecen otras lesiones y uno dice, bueno, ¿por qué me está pasando esto, no? Entonces, a eso va mi comentario de que el conocimiento sobre la biomecánica del cuerpo parece que también es, pues, aún, no sé si infinita, pero como que cada vez se vuelve más específica y más
de tal forma que no solamente dices, bueno, no le tengo que entregar tanto peso a la rodilla, pero sí tengo que dejar de hacer movimientos muy específicos y puntuales que en la biomecánica de la rodilla no son correctos, ¿no? Como cambios de velocidad sobre el propio eje que no te permiten, digamos, que tener una conciencia sobre tus ligamentos, sobre tu menisco, bueno, como tantas cosas que más minuciosamente suceden en la rodilla. Entonces, bueno, ese es como mi comentario más general sobre también, pongo el ejemplo de la rodilla porque es algo que ahorita puntualmente me está pasando a mí y que como consecuencia de las malas prácticas o por muchas otras razones, quizás también genéticas, pues aparecen como desgastes de cartílagos y cosas como a muy temprana edad, ¿no? Como que de repente vas al médico y te dice, pero tú eres muy joven, ¿por qué tienes eso, no? Entonces, bueno, eso. Gracias. Gracias, María. Uy, pues sí, o sea, hay muchas cosas que me gustaría comentar sobre lo que acabas de decir. Mm, algo que creo que es importante como resaltar es que no hay movimiento malo. O sea, eh, hay mecánicas que pueden ser, por ejemplo, pues sí, que pueden lastimar. Por ejemplo, si, no sé, una amiga o sea, tuvo una lesión muy terrible porque estaba practicando capoeira en un piso que es de foamy, entonces pues se le quedó fijo y la rodilla tenía que rotar, pero pues el pie se quedó fijo, entonces no pudo girar también el pie, ¿no? Entonces, así, crack. Entonces, la rodilla tiene la capacidad de rotar. La rodilla también tiene la capacidad de flexionar y extender. Entonces, no podríamos decir que hay como movimiento malo como tal, ¿no? Porque tenemos la capacidad de movernos hacia todos lados. Lo que sí es que hay pautas que sí son más, pues que lastiman más que otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomé una clase hace mucho ¿cómo se llama este hot yoga? No sé qué haces ahí como con calores, ¿no? Entonces, hablábamos de que como tal, realmente a veces no es el movimiento en sí mismo, como un movimiento específico el que lastima, no necesariamente. Puede ser más bien, por ejemplo, la repetición con la que lo hacemos, que genera desbalances. O sea, vamos a pensar que el cuerpo es como una especie de, a ver, pues sí, como de empresa, ¿no? También como regresando a ese ejemplo, en donde cada quien tiene que hacer su cosa, ¿no? Si sobrecargamos demasiado un departamento, van a empezar a haber desbalances. Eso puede ser en realidad, o sea, puede ser una de las causas que lesionan, ¿no? Pero bueno, regresando a esto que les quería compartir de una experiencia así como muy patética de una clase ¿cómo se llama lo del yoga caliente? Por favor, alguien dígame, porque estoy en lo que... Oh, se me- Ninguno de Ese yoga. nosotros sabe, pero Excelente. ponle yoga caliente. Bikram. Bikram. Y entonces la instructora dijo, si no les duele la rodilla es porque no lo están haciendo bien. Y bueno, obviamente para cualquier persona que tiene un mínimo conocimiento de su cuerpo, pues eso, o sea, esa afirmación, o sea, por favor, córranla, ¿no? Está grave, pues, está grave. Pero, pero como cuáles son los mecanismos, más bien, podemos pensar en mecanismos que lastiman, más que en movimientos que lastiman. Pensemos más en mecanismos que en movimientos. Porque un niño, por ejemplo, se va a tender a sentar, por ejemplo, no sé, en esta posición, ¿no? En donde los talones están yendo para afuera. Y algunos papás van a decir como de, no, que no haga esa posición porque es muy lastima, es muy lasciva. Y no necesariamente, o sea, el niño se gestiona perfecto. O sea, a menos de que un niño se caiga y se rompa algo, por lo general no se lesionan los niños, pero están en un constante cambio. Entonces, más que pensar en movimiento malo, podemos pensar en patrones repetitivos.
Si te quedas ahí 1 hora, seguramente te va a doler. Pero si pasas de ahí a otra posición y de ahí a otra posición, entonces tal vez no. Y también la cosa es que hay, por ejemplo, esto de la rodilla que decía María, me parece también importante mencionar que parte de la biomecánica también estudia las diferentes partes porque están en relación. O sea, una rodilla lastimada, rara vez, a menos que sea un ligamento roto, por ejemplo, o meniscos o lo que sea, rara vez el problema viene de la rodilla. O sea, un problema de rodilla va a venir de la cadera o del tobillo, lo más seguro. Es por eso que es importante poder tener suficiente movilidad y control en todas las partes para que entonces no se le cargue la mano a alguna parte. De hecho, a la rodilla le llaman la esclava. Por eso, porque está supeditada a lo que pasa a los costados. Pero así funciona el cuerpo entero, en realidad. O sea, vamos a pensar, sí, por ejemplo, que a veces un tema de hombro puede venir por falta de movilidad torácica, por ejemplo. O sea, lo que pasa demasiado en una zona o no pasa, o sea, si hay falta de movilidad o si hay sobremovilidad, eso va a generar problemas a los costados. Entonces, regresando también un poco a lo que decía María, que dijo muchas cosas interesantes, es que cuando estamos en movimiento, rara vez estamos pensando en las partes. De hecho, o sea, nadie quiere estar haciendo eso. O sea, nadie quiere estar bailando y pensando como de rotación externa de rodilla, ni nada de eso. Eso no es el tema, para nada. Pero lo que sí pienso que es el tema es poder hacer una preparación para que entonces nuestro cerebro vaya reconociendo las partes, educando las partes, para que en el todo haya una buena función sin tener que estar pensando en eso. Porque así no funciona el movimiento. O sea, cuando tú vas a hacer cualquier cosa, piensa en cualquier actividad, no estás pensando en función de músculos ni en función de articulaciones, solo estás pensando en llegar al objetivo. Listo. Y eso es el control motor, lo que se llama el control motor, que es como cómo se organiza todo el cuerpo para realizar una acción en concreto. Entonces, creo que ahora, bueno, también como en lo que baso mucho mi trabajo también, como con pacientes o conmigo misma también, como lo que a mí me gusta hacer, es poder practicar en lo local para que lo global funcione mejor y esté más relajada, haya menos mecanismos compensatorios también. Si hay control en cada parte, hay menos compensaciones. Las compensaciones pueden generar dolor o lesiones. ¿A qué me refiero con compensaciones? Por ejemplo, tal vez en un principiante de disciplinas físicas esto es más evidente que tal vez en un profesional, pero vamos a pensarlo así. Cuando una persona eleva sus brazos, por ejemplo, a veces va a tender a hacer esto, como a extender la columna. En lugar de que solo los brazos suban, la columna participa. Esta es una forma de compensación. Pero ¿qué pasa? Si tengo un buen control de mi hombro, que mi cerebro pueda identificar la parte sin que nada más participe, habrán menos mecanismos compensatorios ya cuando lo haga en lo global. O sea, ya puedo tal vez hacer el movimiento completo menos compensado, con menos riesgo de lesión, digamos, o de sobrecarga. Hola, Eli. ¿Alguien tiene tal vez alguna duda o quiere comentar algo? Bueno, a mí hay una cosa que me maravilla y que me quedó bastante claro a partir del curso en el que estuvimos contigo, es este fundamento de interdependencia, ¿no? En la movilidad y en la biomecánica.
Me hace pensar en una cita de, no sé si has leído ese libro de Lucas Condró que se llama Symmetrical Motion. Te lo voy a pasar porque tiene unos apuntes ahí que es maravilloso, ¿no? Que enlaza la poesía con la mecánica. Y entonces hay una que la tengo muy presente desde hace mucho, que es que mover una parte del cuerpo habla más del resto de partes que de la parte en sí. Y eso me parece hermoso, ¿no? Esa visión global bastante rizomática del movimiento. Entonces, a mí me gustaría preguntarte cómo... te lo voy a pasar, Paula, sí. Bueno, después hablamos de eso. ¿Cómo entendemos, entre comillas, como lo hablábamos, el moverse bien? ¿Cuáles son los criterios que tendríamos que tener? ¿Estarían en función de la libertad, de la soltura, de la conciencia meticulosa, de cómo estoy habilitando cada una de las secciones? ¿Cómo podríamos aproximarnos a esa noción de tener una movilidad sana? Eso. De hecho, esta pregunta a mí me gustaría como que la echáramos para afuera y que diéramos ideas de lo que para nosotros significa ver a alguien moverse bien. Tal vez así como empezando ese brainstorming, yo podría pensar en alguien que se mueve con ligereza, por ejemplo. Que hay juego de oposiciones al caminar, por ejemplo. Pero no sé, como qué otra característica podríamos pensar de una persona que se mueve bien o que baila bien, por ejemplo. ¿Alguien quiere echar alguna idea? Paola, fluidez. Sí, totalmente. Yo diría por ahí economía también. Sí, como que pueda hacer, por ejemplo, algo que tú sabes que es muy difícil, pero que se ve fácil, ¿no? Ese creo que es un buen principio. Así es. Porque, ¿por qué? Porque cuando se usan bien las mecánicas del cuerpo, eso pasa. Hay economía de energía. O sea, por ejemplo, si pensamos en un parado de manos, facilidad, que no haya tanto esfuerzo. Sí, exacto. Que lo haga fácil, incluso aunque sea un reto, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en alguien que hace un parado de manos, pero no tiene la flexión de 90 grados, o sea, que llega hasta ahí, y quiere hacer un parado de manos, pues le va a costar trabajo y vamos a nosotros a ver que le cuesta trabajo. Porque está metiendo todo su peso en un eje que no está vertical al 100%, o sea, no está alineado pensando así en una persona que está parada de cabeza, ¿no? Como sus manos, sus hombros, sus caderas y sus pies no están en una misma línea porque no tiene los 180 grados de flexión de onda. Entonces, una persona que se mueve bien tendría todas estas características y también es bien interesante que ahí también se empiezan a mezclar naturalmente los aspectos de la vida, porque la psicología también hace una influencia muy grande en cómo nos movemos. O sea, si una persona está triste, tal vez su marcha sea más lenta, esté más tirada para abajo, haya menos alineación vertical, por ejemplo. Y si una persona está muy alegre, o si estamos muy alegres, vamos a tender a tener como más proyección, incluso en nuestra postura. Entonces, como el que se mueve bien también tiene un factor psicológico, pienso yo. Y un factor social, incluso también, porque
¿Qué pasa, por ejemplo, con mismo represión sexual, por ejemplo? La pelvis va a tender a estar muy apretada y eso no va a generar un movimiento grácil o fluido, porque las caderas no van a tener esa libertad, ¿no? Entonces, también los factores sociales y psicológicos y otros factores también influyen muy cañón en si nos movemos con economía de energía, con que sabemos movernos o no sabemos movernos. O sea, una de las cosas que trato mucho en el taller de anatomía para el movimiento, que para los bailarines no es un tema, pero los bailarines, ¿qué población es comparada con la población en general? O sea, es un 0.5, no sé, o sea, 0.2% de bailarines comparado con cuánta gente que hace otras cosas. Y casi todos los trabajos son muy sedentarios, ¿no? Tienes que estar en una misma posición todo el día, por ejemplo, trabajando en la computadora o mismo si trabajas de pie, no sé, una persona que trabaja en Liverpool está en tacones y de pie todo el día. Entonces, este tipo de comportamientos también van a alterar las mecánicas de nuestro cuerpo, porque se van a cortar músculos, porque se van a debilitar otros. Entonces, regresando una vez más también a lo que decía María, que podemos estudiar la mecánica del cuerpo desde la experiencia, está buenísimo. Y es un conocimiento que yo pienso que pues dialoga lo teórico con lo experiencial. O sea, si ya nos movemos mucho y de pronto nos llega alguna teoría, alguna información que puede atravesarnos y que nos lance alguna reflexión de, tal vez no estoy moviendo suficientemente mis caderas, tal vez estoy haciendo todo en el plano, en un solo plano, no estoy diversificando, o cualquier cosa, eso nos puede alimentar la investigación y la salud del cuerpo, y del otro modo también, o sea, no nos sirve de nada, en realidad, bla, 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 y poco hacer. No necesitamos como estas dos partes, de conocer y hacer. Y sí, por eso a mí la biomecánica me parece una gran herramienta. Hay una cosa ahí, Carmen, que a mí también me gustaría abonar sobre qué es moverse bien. Es una cosa que nosotras y nosotros acá en el colectivo y dentro del equipo de investigación de movilidad natural habilitamos mucho en la conversación, y es que tiene que haber gozo. O sea, me parece que el placer del moverse también siempre en esto de la definición que dice María Paula, y corrígeme si no es así, es una directriz fundamental, ¿no? Como es esa sabiduría sobre los procesos de comunicación interna que nos guían para entender dónde siento placer, dónde siento gozo mientras ocurro, mientras devengo movimiento, ¿no? Y eso para mí ha sido digamos, una guía fundamental, como atender a ese regalarme movimiento, ¿no? No tanto como ejecutar, sino regalarme, ofrendarme movimiento. Y a mí eso me parece bastante lindo y lo relaciono mucho con lo que dices sobre la salud, ¿no? O sea, creo que es algo muy bello también analizar que para moverse bien tengo que pensar en mi entorno, tengo que pensar en mis emociones, o sea, tengo que hacer un mapeo bastante integral de todo lo que ocurre, y el bienestar, digamos, es siempre una luz, ¿no? Que nos puede guiar dentro de ese proceso a medida que nos vamos nutriendo de experiencias teóricas y de otro tipo de información. Sí, total. O sea, y ya Feldenkrais, por ejemplo, había dicho desde hace,
varias décadas una cosa así bien importante, que es que el cerebro solo aprende lo que es placentero. Lo que es displacentero no lo guarda. O sea, hay dos maneras, o sea, si pensamos en estas dos maneras de aprender, en donde una persona sufre el aprendizaje, pero se está hablando de lo mismo, o sea, dos personas que están aprendiendo lo mismo, pero una persona está aprendiendo por una vía bastante, o sea, que le genera dolor, que le genera sufrimiento, y otra persona que está aprendiendo de una manera gozosa y que se siente bien en su cuerpo, ese conocimiento se va a mantener por más tiempo que el que no. Por eso, por ejemplo, la fascia, que, bueno, vimos en el taller, pero pues la fascia es este tejido que lo envuelve todo, que cada haz muscular está recubierto de esto, une los órganos con la columna, es un envoltorio así enorme, ¿no? Y es parte fundamental de nuestro sistema muscular, ¿no? Que por ejemplo a la fascia le gusta mucho los estímulos que son no estáticos. O sea, de pronto pudimos haber aprendido algunas disciplinas que era como de, ok, estírate, y estírate ahí, pones un cronómetro y 2 minutos quédate ahí, por ejemplo. Y dejamos de hacer eso, porque nos fuimos de vacaciones 2 semanas y volvemos, y esa flexibilidad que ganamos en ese momento se perdió. Pero si una persona hiciera ese mismo patrón de movimiento, de una manera que sienta un estiramiento rico y vuelve, un estiramiento rico y vuelve, se va de vacaciones 2 semanas y eso se mantuvo. Entonces, el placer, como dices Luis, es fundamental tanto para la salud del cuerpo como para el aprendizaje de nuevas habilidades. O sea, así materialmente para nuestros tejidos y para el desarrollo de nuevas habilidades o capacidades funcionales. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo quiero comentar algo. O sea, me quedé como con algunos apuntes de otras cosas mencionadas, como con respecto a esta pregunta o cosa que nos parece muy curiosa de pensar, es que la mejor danza o bailar bien, hacer bien. Y creo que en comparación a no, y yo me quedo pensando en qué no es bailar bien, o qué sería un cuerpo que no puede bailar bien, o que posee distintas condiciones, o sea, que el proceso de aprendizaje de una persona para abrir los hombros sea de 1 mes y de otra persona sean 6 meses. Lo que me parece interesante de esa comparación es que un cuerpo que no tiene condiciones quizás no tan, no tan propicias para el movimiento, ya sea una persona en la danza o una persona que le toca cargar cosas todos los días en su trabajo y le va costando tener ese aprendizaje o esa fuerza. Creo que lo interesante del cuerpo que no tiene las posibilidades es que una puede visualizar más cuáles son las cosas que engranan esa pequeña acción. Por el ejemplo que tú mostrabas de abrir los hombros, abre las costillas, al abrir las costillas abre el centro, y hay un montón como de entramado del cuerpo que empieza a visualizarse y una puede entender de qué todo eso que compone un tan simple movimiento. Entonces creo que lo más preciso en cuanto como al análisis de ese movimiento, tanto para quien no sabe, quien no tiene tanta habilidad y quien sí, es cómo muevo eso que quiero mover y cómo lo integro a un movimiento fluido, a un movimiento ligero, a todo lo que se mencionó que es el buen bailar, no sé. Entonces creo que al menos yo, gracias a mis dificultades, he podido ver cuáles son esas partes que tengo que comenzar a movilizar, y me ha hecho entender el cuerpo como un gran entramado de posibilidades, en donde ni siquiera a veces ni siquiera lo pienso como para evitar lesiones, ni para bailar mejor, sino que solamente como porque esas posibilidades te abren como
es como la entrega de nuevas herramientas nada más, como una situación del devenir de las cosas, como estar absorbiendo esa situación. Entonces, eso era una de las cosas que estaba pensando, como las lesiones y las cosas que nos cuesta hacer supuestamente me han enseñado más que algo que sé hacer naturalmente, como, no sé, eso. Y lo otro es en cuanto también a Uy, agregar a eso que dice Luis acerca del placer, y que es algo que compartimos mucho en nuestras prácticas, también creo que hablamos mucho del potencial humano. Y esa palabra tiene también un juego muy hermoso en cuanto a que la persona empieza a comprenderse en esa misma idea como de sobrevivencia. De potenciar su capacidad, y que no sé, puede que no esté ligado con el placer, porque potencial puede ser como asociado a algo, fuerza, ¿cierto? A un esfuerzo. O sea, para mí en este momento si intento como describir qué es algo potencial. Es como si yo viera una línea en mí o no viera un límite o quisiera ir hacia allá. Entonces creo que eso también es muy interesante, me parece, como para la biomecánica, porque precisamente siento que también ocupa ese lugar, como de ocupar tu cuerpo en su mayor posibilidad, y eso es una característica del potencial que yo tengo como individuo. Entonces, eso estaba como reflexionando. sí, sí, totalmente. Qué bonito esto que dices. Yo, como que cuando lancé la pregunta de qué es moverse bien, lo pensaba un poquito, no sé por qué, en función de qué es moverse bien, no necesariamente bailando, sino como caminando, por ejemplo, en la calle. Pero no tendría en realidad que haber una diferencia, porque el movimiento, pues es el movimiento. En realidad, como intencionado o no intencionado, está haciendo movimiento, estamos usando las biomecánicas de nuestro cuerpo. Pero, por ejemplo, algo que, como sumando a esto que dices, eh, una persona, por ejemplo, que no es muy móvil, por ejemplo, que sus articulaciones no son muy móviles, aún así, o sea, eso no necesariamente, como que por eso hago un poquito la diferenciación, ¿no? Porque he visto gente que no es muy móvil en algunos lados, por ejemplo, pero que su danza no lo requiere. O sea, está inmersa o inmerso en el placer de su movimiento, y va a hacer lo necesario para lo que quiere expresar, lo que quiere sentir, ¿no? Eh, pero si hablamos de salud humana, por ejemplo, tal vez esa persona va a tener dolor eventualmente, o tiene dolor, ¿no? Entonces podemos hablar como de dos rubros, ¿no? Como un rubro realmente de salud y de lo que es funcional, y otro de un rubro más expresivo, en donde convergen, ¿no? Pero que no necesariamente son las mismas pautas en los dos. ¿Y va a hablar Nidia? Como que activó su micrófono, es que quería decir una cosita. También me queda dando vuelta eso del dolor, como que ahora yo he estado relacionándome mucho con el dolor porque me estoy recuperando de una operación, de un ligamento cruzado anterior y de los meniscos. Entonces el dolor ha sido muy importante y muy jodido a la vez, porque a través del dolor, el dolor me avisa acerca de mis límites. Y ahora a fuerzas me veo como la necesidad de elongar mi rodilla, porque perdí un poco de movilidad, sobre todo, bueno, en la extensión y en la flexión, a estar con mi fisioterapeuta haciendo elongaciones que si no hay dolor no tengo cómo sentir como esta real, verdadera extensión. Y a través de esa relación con el dolor es que realmente luego siento un alivio y siento que mi rodilla cada vez va abriendo más sus tejidos y empezando a recuperar como esa memoria de que antes podía hacer esto y podía hacer completamente eso. Entonces, me pareció siempre desde que estaba en la universidad también estudiando cómo nos familiarizamos con el tema del dolor, porque claro, a veces como no nos enseñan quizás
las primeros, en la formación académica o no académica también, como en lo que significa la flexibilidad, la elongación, cómo preparar tu cuerpo para esa situación, como que rompemos mucha fibra o encontramos el límite en el dolor, como que siempre nos avisa de algo, y siempre habita, ¿no? Como que a mí también me cuesta hasta ahora un poco entender en cómo un movimiento fluido constantemente me va a llevar a la misma flexibilidad que podría ganar elongando. Como que a mi cuerpo le ha costado como establecer realmente ese viaje, como a través de manejar las cosas con menos tono muscular, sin un poquito de unos segundos de fuerza para que la pierna pueda sentir mi isquiotibial, por ejemplo. Entonces te pregunto a ti, ¿cómo más precisamente se lidia con esa relación con el dolor en cuanto a una resistencia o la flexibilidad, o como sea? Es una pregunta compleja y tiene una respuesta compleja también, porque el dolor no necesariamente revela la condición del tejido. O sea, el dolor es una interpretación que tiene nuestro cerebro. Por ejemplo, pueden haber soldados de guerra que les disparan en la pierna y ni se enteran. Y siguen corriendo y hasta que están en un momento de calma se enteran que tienen un disparo en la pierna. Por otro lado, yo creo que todos nos hemos cortado con una hoja de papel y es un corte mínimo y se siente horrible. Entonces, no necesariamente, o sea, es totalmente el dolor nos avisa algo, pero el dolor no necesariamente nos avisa que hay un problema ahí, ni que el problema es muy grave. Por esto que mencionaba antes, ¿no? Si nos hacemos todos aquí una resonancia magnética, en una de esas, la mitad tenemos hernias discales, pero no son sintomáticas, ni nos enteramos. Entonces, lo que sí creo que está buenísimo es hacer el trabajo de identificación de cuál es el dolor bueno del dolor malo, y lo súper entre comillas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si haces mucho esfuerzo y te quedas, por ejemplo, en una posición de cuadrupedia, resistiendo ahí unos 5 minutos, los muslos te van a doler, te van a quemar, pero no estás dañando tu tejido. Pero, por ejemplo, si eso, por ejemplo, el ejemplo de la yoga esta, ¿no? O sea, te quedas parada en un pie haciendo no sé qué cosa y esa rodilla empieza a doler, eso no tendría que pasar. ¿Por qué? Porque las rodillas y en general las articulaciones querríamos que estuvieran un poco suaves para poder permitir la transferencia de cargas por todo el cuerpo. O sea, para que los músculos accionen y no solo se quede estancado en la rodilla, la presión, ¿no? Queremos que haya una pequeña negociación del balance, porque eso es la estabilidad. En realidad tú puedes ver a una persona que tiene un excelente balance, pero si miramos así súper de cerca su cuerpo, lo que va a pasar es que van a haber micromovimientos, y eso da la sensación, da la impresión de que es súper estable, de que no se mueve. Pero para sostener esa estabilidad hay pequeños movimientos. Entonces, creo que en el tema de tu rodilla en concreto, que te estás recuperando de una lesión, va a doler. Porque si hay un daño en el tejido y se está recuperando y se está empezando, por ejemplo, a juntar, a cicatrizar, y después le metes movimiento, no está acostumbrado. Y en ese sentido, pues sí es súper importante tener el acompañamiento de un profesional. Porque entonces sí te puede decir como,
como te puede ir guiando, ¿no? Y también sentido común, ¿no? O sea, como de, caminé media hora, al siguiente día de que me operaron y me duele mucho, pues es como, sí, no le puedes cargar media hora de caminata, ¿no? Entonces, para algunas recuperaciones, o sea, yo he visto en clínica, por ejemplo, yo no lo hago porque no soy fisio, ¿no? Como tal, no soy fisio, pero recuperaciones así, por ejemplo, de codo, en donde pues tienen que forzar, el fisio tiene que forzar pasivamente la extensión del codo. Pasivo quiere decir que el fisio lo hace, no lo hace la persona, lo hace alguien más. Para su sistema nervioso no es activo, porque pues, esa persona no le está diciendo a su cerebro, oye, hazlo. Y le va a doler mucho a la persona, mucho, porque no está acostumbrada su articulación en ese momento para estar ahí. Pero tal vez en ese contexto sea lo que se tiene que hacer, pero en un contexto de una lesión y acompañada por una persona, por un profesional de la salud, ¿no? Pero si estamos hablando de algo más, o sea, de no lesiones y de dolor, tendríamos uno que observar ese dolor y hacer incluso observarlo y a veces la respuesta está en la observación misma del dolor. ¿Qué está expresando ese dolor? ¿De qué nos está informando? Y tal vez con algún profesional de la salud también poder, en una de esas, desentramar algo que tal vez no estamos pudiendo mirar. Entonces, o sea, no es una respuesta lineal, no es como de si te duele no hagas nada. O si no te duele, haz todo. O sea, bueno, en general, la verdad es que el movimiento pues, es muy sano, ¿no? Pero si te duele no hagas nada, tiene sus matices, tiene sus escalas de grises. Porque tal vez le duele a una persona su espalda baja, pero la medicina está en que mueva sus caderas. Entonces, no, la medicina no sería, no hagas nada, porque te duele. No nos está informando de la calidad de su tejido, del estado de su tejido. Nos está informando de que hay una sobrecarga y hay que ver de dónde viene. No sé si te contesté, Cata. Maravilloso. Eso de la escala de grises en absolutamente todo me parece fundamental, ¿no? O sea, como en esta conversación creo que eso es algo latente, que no hay una fórmula, ¿no? Hay un espectro bastante amplio dentro de la movilidad que implica conocimiento teórico, que implica intuición, que implica práctica, que implica también contextualizar, que implica hacer un análisis del espacio. Y bueno, ese es un conjunto de entramados, ¿no? Que nos hacen estar en el espacio y me parece maravilloso cómo de pronto cosas tan simples, ¿no? Abren todo un universo de reflexión y pareciera que moverse es cualquier cosa, ¿no? De pronto, lo que decías justo al inicio, ¿no? Caminamos, nos sentamos y estamos en el espacio sin darnos cuenta de lo, no quiero usar esa palabra, pero de pronto me parece así, ¿no? De lo milagroso que es el que podamos desplegarnos, devenir en movimiento. O sea, lo milagroso en cuanto a lo meticuloso, en cuanto a lo sofisticado. Y eso me parece siempre muy hermoso escucharte y habilitar estas conversaciones en donde podemos ir desglosando todas las capas, ¿no? Que son parte del movimiento. Pues ya nos pasamos un poquito de la hora, Carmen. Sí. Entonces, como saben todas y todos aquí presentes, estas conversaciones son solo una probadita, obviamente en aras de establecer conversaciones mucho más largas y de habilitar también talleres más profundos con todas y todos los invitados que hemos tenido aquí en el programa. Y bueno, pues como ya se lo dijimos a Carmen, estamos ya dialogando para que podamos estar juntos más adelante en el siguiente año, ya sea a través de un taller virtual o de un taller presencial, que podamos seguir enriqueciendo esta conversación. Entonces, bueno, a nombre de todo En Ningún Lugar y del equipo del programa, te agradezco muchísimo tu tiempo y que nos compartas todo lo que has estado investigando.